Capítulo 11 de Mateo, amados hermanos. Habla acerca de nuestro Señor Jesús y el Juan, el que bautizaba. Aleluya. El versículo 4 dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús contestó diciéndole: vayan y cuenten a Juan lo que escuchan y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les traen buenas nuevas. Tomen asiento, gloria al Señor. Aleluya. Amados hermanos, Juan, el primo de nuestro Señor Jesús, envió para preguntar a sus discípulos. O sea que Juan tenía a sus discípulos, como también nuestro Señor Jesús también tuvo sus discípulos. Amén. Y ahora Juan envía a sus discípulos, le pregunta, le dice: a ver, vamos a ver quién es el que está predicando. El que iba a venir, lo que está escrito en las profecías, o sea, en antes en el libro de Isaías 63, ¿se ha leído? Amén. En la lectura bíblica, que Él iba a venir, que iba a padecer por nuestros pecados, iba a ser castigado, golpeado, así. Ya habían profetizado los profetas anteriormente. Ahora Juan aparece bautizando a toda la gente cuando venían a su bautismo, pero era el bautismo de arrepentimiento. Entonces, ahora también Juan escucha la noticia que Jesús, su primo, está predicando allá. Y a pesar que Juan le había bautizado a Jesús, no se había percatado bien. Aquí se sabe que no se había percatado bien que quién era el Señor Jesús, nuestro Yahshua. A pesar que en el momento de su bautismo Juan había visto que el Espíritu Santo había descendido en una forma corporal como de paloma, y había descendido y había escuchado la voz donde dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A pesar de todo esto, Juan, para salir de las dudas, envía a sus discípulos y le dice: ¿quién eres usted? No sé si eres el que ya había sido profetizado por los profetas. ¿Quién eres? Y así los discípulos de Juan se acercan, le dicen: queremos saber, somos mensajeros de Juan. En otras palabras, decirle: de tu primo, de tu familia, de tu pariente nos envía. Tu pariente es un gran profeta que Dios ha levantado, pero él quiere saber si eres el mismo Señor que iba a venir para salvar a los pecadores. ¿Eres tú o a otro le esperamos? Y ahora el Señor Jesús le contesta, le dice: los ciegos ven, los leprosos son limpiados, los endemoniados son liberados, los muertos resucitan, los pobres escuchan las buenas nuevas de salvación. Dígales así. Entonces regresaron los discípulos de Juan y le contaron lo que estaba sucediendo. Cuando el Señor Jesús se acercaba, los muertos le tocaban, los muertos resucitaban. Ahora los discípulos le dicen a Juan: nosotros mismos hemos visto que Él está haciendo milagros. No hay nada que dudar que es el Mesías prometido, que iba a llegar al mundo. Ya llegó, está haciendo grandes prodigios, milagros, señales. Él es el Mesías. Y Juan, al escuchar esa noticia,
Entonces él dijo, y es mejor que yo mengüe, él empiece a crecer más. Amén. Ahora nosotros como hijos de Dios tenemos que menguar. ¿En qué forma? Vamos a ver esto. Tenemos que menguar en la carne para que el Señor Jesucristo crezca dentro de nosotros. Vamos, pueblo del Señor. Hay veces nosotros esperamos que nosotros creceremos. Si nosotros crecemos seríamos grandes, orgullosos, jactanciosos, altivos. Más bien nosotros tenemos que morir. Amén. Cuando usted y yo morimos, el Señor Jesús entra en nuestras vidas. Él va a empezar a crecer. Y vamos a ver los milagros que Él va a hacer dentro de nosotros. A la gente lo va a liberar, le va a resucitar, va a abrir vista a los ciegos. Esto nos enseña que usted cada día tiene que morir a su viejo hombre y a su vieja mujer. Amén. Por eso en el otro evangelio dice, es necesario que yo mengua para que Él crezca. Bendito sea nuestro Señor. Entonces, amados hermanos, si Jesucristo empieza a crecer dentro de nosotros, Él hará muchas cosas que nosotros, que ni siquiera hemos pensado, lo que no hemos visto, nosotros lo veremos. Nosotros decimos, Señor, usa mi vida. Señor, que se abra la vista de los ciegos, Padre. Úsame, Señor, yo quiero hacer milagros y señales. Y tanto podemos pedir en nuestras oraciones al Señor. Pero el Señor dice, ¿quieres que se haga eso? ¿Quieres que yo haga? Dice el Señor. Si ustedes quieren que yo haga esas cosas, ustedes tienen que morir cada día. Tienen que rendirse a mí, dice el Señor. Tenemos que rendirnos al Señor Jesús. Pero si nosotros no nos rendimos, no se va a poder hacer nada. Amados hermanos, ¿ustedes han pensado alguna vez cuando han leído la Biblia? No sé cuántos lectores de la Biblia están aquí. Cuando leemos la Biblia encontramos qué milagros que hacían aún los antiguos hombres de la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Quiénes, por ejemplo? Moisés, Elías, Eliseo, Isaías, Daniel. Esos grandes profetas del Señor hicieron grandes milagros y prodigios. Y cuando yo leo una época, el profeta Elías llega a su casa de una viuda. Y la viuda, hermano, tenía un hijo. Y su hijo de la viuda muere. Y ahora la viuda empieza a llorar, que era su único hijo. ¿En qué he pecado? Dice la viuda. Mi hijo por tu llegada ha muerto. ¿En qué he pecado? Y el profeta dice, tráigame a tu niño. O sea que le habían preparado un lugar para su reposo. Amén. Lo llevó al niño, lo tiró y se puso encima del niño, soplándole de boca a boca al niño muerto. Hizo una vez, la otra vez, y así sucesivamente lo hizo. Y el niño resucitó. Este gran hecho que hicieron los profetas. Si hablamos del profeta Eliseo, dice que en Samaria, hermano, era una hambruna. Eliseo había profetizado que el día de mañana habría bastante comida.
En ese tiempo, dice, vendían cabeza del burro. Oh, hermano, era carísimo. Aún estiércol de paloma compraban para comer porque no había nada que comer. Pero el profeta profetiza, el día de mañana habrá abundante comida. Lo que profetizó en ese tiempo de hambruna, hubo bastante alimento. Ellos hicieron grandes milagros. Sí, podemos ver los milagros que hizo Daniel. Podemos ver los milagros que hicieron los 3 varones, Misael, hermano, Ananías, Azarías. Lo que hicieron cuando fueron lanzados al lago de horno de fuego que ellos habían calentado, era como un lago, pues, un horno que había sido calentado más de 7 veces de su costumbre. Y las personas quienes lo arrojaron murieron. Pero estos hombres no fueron tocados, no fueron quemados, ni siquiera olor de fuego ni en sus ropas ni en sus zapatos. ¡Qué milagros tan grandes, hermano! ¿Por qué se hizo ese milagro en estos 3 varones? Es porque ellos habían creído en el Señor, que el Señor le libraría de las manos del rey y también del fuego. Y nosotros, escúchenme, a esa dimensión nosotros podemos creer que se haría también. Pero hay pocas personas en este tiempo que creemos. Hay muchos que dicen que en este tiempo ya no se hacen milagros. Ya no suceden milagros porque solamente, como tal está escrito aquí, dice, solamente desde los primeros profetas, dice el versículo 13, dice, vamos a leer el versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren admitan que él es Elías, el que estaba preparado para venir. O sea que esto, hermano, interpretan los teólogos de este tiempo y dicen hasta Juan, que es Elías, o sea que el segundo Elías, que era Juan, hasta ahí desde los profetas, hasta ahí solamente habían profetas y milagros. Ahora ya no hay milagros, dicen. Dios mío, cómo lo están leyendo la Biblia. Que en este tiempo tiene que ocurrir muchos milagros. Pero sí, cuando nosotros morimos cada día y dejamos crecer a Jesús en nuestras vidas, entonces ahí se harán milagros, prodigios y señales. En vez que dejemos crecer al Señor en nuestras vidas, más bien nosotros empezamos a crecer. Vean nomás, los ministros de alabanza en este tiempo. Yo me he encontrado con muchos ministros de alabanza en este tiempo. Y en su lado de ellos, cuando íbamos a las convenciones, les llamaban pastores. Y le decían los pastores de otros lugares: siervito, yo necesito su servicio para una campaña, para una convención, para un aniversario. ¿Cuánto me cobra? Le dice el pastor a los ministros de alabanza. Bueno, como para ti, como es mi amigo, usted para ti será 2,500 soles. Dios mío. Entonces ellos están creciendo. Y Jesús no está creciendo. Ellos están creciendo en su orgullo. Ellos están llevando una fama. Nada de fama nosotros tenemos que llevar, nada. Sino el famoso de famosos tiene que ser el Señor Jesús. Tiene que crecer para que se hagan milagros. He visto en esas reuniones cuando he estado, amados hermanos, mire, ellos cantan, los ministros de alabanza dicen: ¡eso! Para la derecha, para la derecha, para la izquierda, para la izquierda. Una vueltita, un salto como el cordero, como el chivo. No sé, hace algo así parecido.
En su carne solamente están cantando. Nada tienen del Espíritu de Dios. Cuidado que nosotros también caigamos. Hay que cuidarnos. Nosotros tenemos que morir a nuestro viejo hombre para que Jesucristo crezca. Y veamos y que conozcamos quién es el que hace milagros. ¿Quién es el que abre la vista de los ciegos? ¿Quién vive? ¿Quién abre la vista de los ciegos? ¿Fe para tiempos pasados? ¿Para cuántos tiempos? ¿Para qué tiempo? Hasta la llegada, hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso que nosotros estamos en la dispensación de la gracia, escuchen, debemos hacer milagros grandes, creyendo en el Señor lo hará, pero nosotros cuando morimos, ¿cómo? Antes los profetas no tenían al Espíritu Santo como hoy lo tenemos. En ese tiempo el Espíritu Santo venía a hacer su obra y retornaba. Pero ahora no es así. Desde el día de Pentecostés el Espíritu Santo llegó a Jerusalén y se ha quedado aquí en la tierra hasta el arrebatamiento de la iglesia, hermano. Y el asunto es que nosotros estamos creciendo, crecemos mucho, el orgullo, el altivez, la arrogancia, todo eso crece en nosotros. Y cuando un ministro de alabanza, Dios lo levantó, empezamos a criticar, empezamos a decir de pies hasta la cabeza, vemos, hoy pero él está cantando mal, que esto, que cuando Dios le bendice económicamente, hoy pero no sé de dónde está sacando la plata, todo es crítica, toda murmuración. El orgullo, la crítica, la murmuración. Piensa que esa persona que está criticando algo hará, Dios le usará. Jamás. Tenemos que dejar de criticar, de murmurar. Pero sí hablamos de las personas que están viviendo en su pecado, también cantan, pero por esto. A ver, digan conmigo así, ¿qué es esto? Por el monish, por cash. No, hermano, nosotros no podemos. Nosotros vivimos por gracia. Y lo que vivimos, lo que hemos recibido por gracia, y vamos a entregar por gracia. Pero el Señor no se va a olvidar de sus hijos. No faltará una taza de té y no faltará un pan en nuestra mesa. El Señor nos sustentará. Si nosotros podemos ver el dinero, en este tiempo los ministros de alabanza, aún los pastores quieren pastorear donde hay buen diezmo. Eso es lo que pasa en este tiempo. Si no hay un buen diezmo, dice no. Yo recuerdo de mis compañeros cuando estudiamos en el seminario bíblico. Nosotros éramos bastantes estudiantes en el seminario bíblico. Y el supervisor en ese tiempo no era director del seminario. A mí me dijo que iría a pastorear a un pueblo que se llama Chambara, por Guaura, más arriba, por una hacienda. Allí vas a ir a pastorear, hermano Elías, me dijo el director. Mis compañeros, ¿qué dicen? Hermano Elías, no vayas a ir ahí, porque hay bastante zancudo ahí. El zancudo se va a banquetear de ti. Tú no eres para que vayas a ese lugar. Tú pides una iglesia grande para que pastorees ahí. Ahí hay esto. En Chambara no hay eso, solamente te vas a morir a falta de zapato, a falta de alimento, vas a morir. Aún mis compañeros del estudio viendo el monish, viendo el dinero. Aún los pastores, por eso digo, yo estoy hablando con sinceridad cuando era estudiante. En realidad yo no quería ser pastor, ni en una iglesia grande, ni en una iglesia chica. ¿Por qué fui a estudiar al seminario? Para mi conocimiento y porque a mí me gustaba bastante la música.
Con esa finalidad fui a prepararme en el seminario bíblico y no pastoreé. Nunca quería ser pastor. Entonces, ¿cómo llego a pastorear hoy? Cuando tú no quieres pastorear, hermano, sacó el Señor esto, sacó mi chocolate. Me dio un buen chocolate para pastorear, hermano. Me disciplinó el Señor. Yo estuve en el mundo, me aparté del Señor, hermano. Era un jactancioso, era un altivo. Pero cuando el Señor me dio mi correazo, mi buena golosina me dio el Señor. Aún los niños, hermano, que hacen su berrinche, el Señor pues le azota. Yo era un berrinchoso, hermano, me azotó, me dejó paralítico por completo. Ahí recién cuando quedé paralítico empecé a pensar y dije, y tampoco ahora cuando era paralítico, ya no había acceso según yo y según los hombres, según los pastores, para mí ya no había acceso que yo predicaría la palabra del Señor, porque yo había quebrantado la ley de los 10 mandamientos. Era un pecador perdido, pero aún el Señor, como me había dado este ministerio desde antes que yo naciera, Él había preparado este ministerio para mí. Entonces, tú no entiendes, tal tiempo ibas a ir a pastorear, ibas a trabajar allá. Ahora, como no entiendes, paralítico, completamente paralizado. Es que yo decía, mire, escúchame, yo le voy a contar mi sinceridad. Como yo he sido hijo de pastor, mis padres han sido pastores, mis abuelos han sido pastores. Yo veía cómo los pastores sufrían allá en la provincia. Y cuando vine a la capital, a la ciudad de Lima, veía que los pastores también, algunos pastores no trabajaban, solamente se dedicaban a tiempo completo en la obra del Señor. Criticaba. Oh Señor, tenía demonios en mi corazón y en mi vida. Los demonios se habían apoderado de mí, me habían tomado control los demonios. Insultaba y decía, esos pastores vividores viven del diezmo de las ofrendas, decía, hermano. Eso decía. Dios mío, estaba pecando contra Dios, hermano, hablando contra los hombres de Dios. Y yo dije, yo nunca seré pastor. Con estas manos voy a trabajar para tener algo. Sé que voy a tener mis hijos, van a venir mis hijos. Pastoreando voy a matar de hambre a mis hijos. Yo voy a trabajar con estas manos. Pero qué rebelde que era yo, hablando contra los hombres de Dios y hablando contra Dios todavía, hermano. Un estudiante del seminario bíblico, hermano. Pero gracias al Señor Jesús me perdonó mi pecado. ¿Quién vive? Por eso digo, recuerdo eso. Mi director fue el pastor Máximo, que él está en Estados Unidos. Llegó a ser supervisor en la denominación. Cuando llega a ser supervisor, cuando cumple su periodo, ya bueno, se puede ir a otro país. Eso es el último que termina en la supervisión los pastores, hermano, en las denominaciones. Bueno, no quise trabajar para el Señor, pero con la mano dura el Señor me llamó. No sé si a ustedes también el Señor quiere llamarle con mano dura o dicen, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos de ustedes quieren decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿O quieren todavía, como a mí me dio mi chocolate el Señor? Yo recibí mi chocolate ahí recién. Los hijos berrinchosos quieren chocolate, pues no, hermano, o sí o no, miento. Si no le dan golosina, están gritando, ahí están haciendo su berrincha. Poder en la sangre de Jesús. El Señor no tiene hijos, hermano, así, de esa forma, hijos berrinchosos. Si no quieres, Él te da.
Porque Él ya escogió tu ministerio para que tú prediques la palabra del Señor. Por eso Juan el Bautista predicando. Cuando el Señor Jesús llegó, dijo, así es Él, entonces tengo que menguar. Él tiene que crecer. Amén. A veces la soberbia no nos deja crecer. Tenemos que deshacernos de la soberbia. ¿Qué nos mata espiritualmente a nosotros, amados hermanos? Espiritualmente morimos nosotros. En vez de tener a Cristo en el corazón, lo desalojamos a Cristo de nuestras vidas, de nuestros corazones. ¿Sabes? Nos metemos a chismear, nos metemos a criticar, a murmurar, o tantas cosas el enemigo, el diablo hace andar. Por eso morimos. Yo era uno de esos era yo. Por eso estoy hablando, hermano. Era un criticón que murmuraba a los pastores. Y para mí ningún maestro, ningún pastor predicaba bien. Dios mío, ese demonio se había metido en mí. Cuando en la escuela dominical los maestros pasaban, yo agarraba mi Biblia, empezaba a hojear el momento de la enseñanza y lo dejaba paradito al maestro. Hermano tal, estás mal. Aquí dice la Biblia, el texto bíblico dice así, estás mal. Hermano, el demonio cuando se metió, hermano, lo avergonzaba a los maestros. Que el Señor ya me perdonó ese pecado que yo cometía. Cuando el demonio entra en la vida de una persona, el pastor cuando predica no te gusta, porque el demonio dice, eso no es para ti. Haces quedar mal. Por eso empieza a crecer el hombre en orgullo, en crítica. Y por eso el Señor no puede hacer ningún milagro. Nosotros tenemos que morir a nuestro viejo hombre. Ustedes las mujeres tienen que morir a su vieja mujer. Jesús tiene que tomar tu vida, mi vida. El Señor tiene que tomarnos. ¿Quién vive? Entonces, pero si el Señor nos ha llamado. Si nosotros no nos levantamos, hermano, ¿quién se va a levantar? ¿El diablo? Hermano, está arrastrando a miles y millones de criaturas al infierno, y cuando la iglesia nosotros estamos tranquilos. Como cuando lees la Biblia, como de antes hemos estado viendo, los profetas del Antiguo Testamento hicieron milagros. El Señor Jesús hizo milagros. ¿A cuántos muertos el Señor resucitó? Pero Él nos dijo, mayores cosas que estas haréis porque voy al Padre. Si nuestro Señor Jesucristo resucitó 5, el Señor Jesucristo dice, si yo resucité 5, ustedes 10 personas van a resucitar en su ministerio. Eso es mayor. Pero cuando matamos el hombre viejo, cuando Jesús empieza a crecer en nuestras vidas, ¿cómo te das cuenta si tú estás creciendo o estás menguando o Jesús está creciendo? Usted se dará cuenta. Cada día cuando tú te arrodillas, te metes a la oración, recién el Espíritu Santo te va a hablar. Usted dirá, ¿pero cómo? A tu mente, a tu corazón. Cuando más buscas al Señor, cuanto más las tentaciones te van a perseguir. Cuando no buscas al Señor, todo tranquilo estás, el diablo no te va a visitar nada, porque cuando tú buscas al Señor vas a empezar a pelear con el diablo ahora. Cuando tú peleas con el diablo, cuando el diablo empieza a oponerse, no digas, a pesar que yo estoy orando, estoy ayunando, estoy vigilando, mira que me está atacando. Había un hermanito así, un hermanito se llama Elí Agama, es un anciano. Ese hermano Elí Agama, hermano, hasta con 90 años de edad era un criticón, murmurador. Pero ya se fue, ya no sé si llegó al cielo o se fue abajo. Solo el Señor sabe. Criticaba a los hermanos, criticaba a los pastores. Un día estoy ahí, me fui a su casa.
No sé de qué empezó a hablar, de tal pastor fue así, tal hermano fue así, tal hermanito fue así. Yo le digo, hermano Elí, ¿por qué estás criticando? ¿Estás ofendiendo a los hermanos? ¿Estás contristando el Espíritu Santo? ¿Qué me contestó? Y me dijo, amargo, paz, 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 paz. ¿Qué tipo de paz me está diciendo? Paz quiere decir amor, tranquilito, paz. Si tú quieres decir paz, con amor tienes que soltar paz. Shalom. Amén. Amargado. Él nunca, hasta el último momento, ¿qué decía él? Yo tengo sueños malos. Y todo lisura nomás hablaba, hermano. Y nunca fue edificado el Señor Jesús en su vida. Así hay muchos hombres, muchas mujeres que mueren así años en el Evangelio, 50, 60 años en el Evangelio, y nunca aprendieron. Y nunca dieron las riendas que Jesucristo creciera en su vida. Cuidado con nosotros también. Cuando usted busca al Señor, recién vas a empezar a pelear con el enemigo. Pero cuando el enemigo se levanta, cuando tú peleas, el enemigo se levanta, no te dejes vencer por él. Dígale al diablo, Jesús murió por mí. Tu demonio eres derrotado, Satanás eres vencido. Aunque tú te opongas, yo con mis fuerzas no podré vencerte. El que vive en mí te vence a ti, diablo, dígale. Soy propiedad del Señor, dígale. ¿Cuántos quieren decir esta noche? Soy propiedad del Señor. Aunque tengo pocas fuerzas, pero el que tiene fuerzas vive en mí. Jesús el Señor te vencerá. Dale palmas al Señor. Ya. ¿Quieren crecer? ¿Quieren que Jesús crezca en sus vidas? ¿O usted quiere crecer? Vamos, vamos, vamos. ¿Tú quieres crecer o Jesús que crezca en ti? Jesús que crezca en nosotros. A Jesús el diablo no va a poder vencer. A Jesús cuando está dentro de ti, va a venir el enemigo a pelear contra ti. Pero el diablo, el enemigo, va a encontrar una sorpresa. Va a ir a pelear contra Julio. Ese Julio ahora empezó a congregar, hasta su familia también ha traído ya a la casa del Señor. ¿Qué se cree ese Julio? Dice el diablo. A Julio voy a hacer una vida imposible, dice el diablo. Pero no sabe que el Señor Jesús está dentro de él. Va a querer cogerle de su mano a Julio y para su sorpresa va a ver el rostro de Jesús dentro de Julio. ¡Ah! No me meto que estaba Jesús aquí. Yo pensaba que solamente Julio estaba ahí, va a decir. Va a huir, el diablo va a ser derrotado. Por eso dejemos que Jesús crezca dentro de nosotros. Cada día nosotros tenemos que mortificar a nuestra carne a fin que nosotros vivamos en el Espíritu. Tú y yo tenemos que empezar ya a vivir en el Espíritu, ya no en la carne. ¿Quién vive? Cristo. Alábale al Señor. Bendito sea nuestro Padre. Dice el Señor su palabra, el versículo 9. Sino que salieron para ver a un profeta, si les digo, y más que profeta, porque este es a quien que está escrito: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu presencia, que prepara el camino delante de ti. Esta profecía fue dicho por estos grandes profetas de Isaías y otros profetas más. Se cumplió
el mensajero. Nosotros somos mensajeros de Jesús. Estamos preparando uno, ya hemos dicho, Jesús creciendo en nosotros. Pero ahora, a pesar de esto, hablamos en un sentido figurado. Hermano, Jesucristo regresará pronto. Y nosotros estamos preparando camino para el regreso de Jesús. Tenemos el Espíritu de Jesús en nuestros corazones. Pero le veremos al Señor Jesucristo, hermano, literalmente, cuando Él aparezca en las nubes con sus ángeles para arrebatar a su iglesia. Solamente las vírgenes prudentes podremos ver a Jesús, pero las vírgenes insensatas se quedarán durmiendo en su cama. Por eso dice, 2 estarán durmiendo en la cama, uno será tomado y la otra será dejado. 2 mujeres estarán en el molino moliendo, una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo, tal vez pasteando o trabajando, cultivando, no sé. Uno será tomado y el otro será dejado. Por favor, hermano, ¿cuántos de nosotros estamos listos para volar con Jesús? Por favor, alistémonos. Las señales mismas nos están enseñando, Jesús nuestro Cristo viene pronto. Pero sí, dejemos que el Señor Jesús haga milagros. Nosotros somos su vocero del Señor. Si nosotros no abrimos nuestra boca, el Señor Jesús no hará milagros. Nosotros somos instrumento de Jesús, Jesús viviendo dentro de nosotros. Nosotros tenemos que hablar por Jesús, porque como instrumento de Jesús, como este equipo lo prendo ahorita que está aquí, y voy a usar además 2. ¿Quién vive? Como este micrófono, somos el que sacamos el audio, este micrófono, pero el que saca el audio es el Señor Jesús, el Espíritu de Dios. Nosotros somos este instrumento. Amén. Y se oirá el poder del Espíritu Santo y la gente escuchará, los perdidos escucharán. Hermanos, los ciegos, sus vistas serán abiertos, los paralíticos se levantarán, los endemoniados serán liberados, pero cuando Jesús vive dentro de nosotros, cuando Él sigue creciendo. Y si nosotros, hermanos, permitimos que el enemigo meta su orgullo, meta su vanagloria, somos altivos, somos soberbios, nunca veremos la gloria de Dios. ¿Quién vive? ¿Tú le amas al Señor Jesús? Hay una pregunta. ¿Cuál de ustedes le aman al diablo? Poder en la sangre de Jesús. ¿Quiénes le aman al diablo? Los brujos. Los brujos le aman al diablo. Los brujos le aman a Satanás. Nosotros como hijos de Dios, ¿a quién le amamos? A Cristo, a nuestro Señor. Pero escúcheme. A usted dice, le amo a Jesús. Escúcheme. Que no se sorprenda, pero no me diga, pero pastor, ¿hasta qué punto me vas a hablar? Escuche, pero prepárate. Tú le dices, o yo le digo, le amo al Señor, pero tengo odio a mi hermana. Digo que le amo a Jesús, pero tengo odio a mi hermana. No le amo a Jesús, amo al diablo cuando tengo odio a mi hermana. ¿Se da cuenta? Decimos, te amo Jesús. ¿Cómo a una persona que tú le ves con tus ojos, le odias? Y dices, Jesús, mi Señor, te amo.
pero tienes rencor, odio a mi hermana Lucila, no quiero verlo. Dices, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo la voluntad del Señor o la voluntad del diablo? Cuando tienes odio a tu hermana, a tu hermano, tú amas al diablo. Aún a tu peor enemigo tienes que aprender a amarle. ¿Quién vive? Entonces eso quiere decir, por eso pregunté, dije, ¿cuántos le aman al diablo? Dije, todos dijeron, calladitos. Esa pregunta fue buena, ¿o no? Para recapacitar, para no dar lugar al enemigo. ¿Cuántos aman a su prójimo? ¿Aman a su prójimo? Si amamos a nuestro prójimo, entonces ahí recién amamos al Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, Fan, no el apóstol Fan, el que bautiza a su primo del hermano del Señor, primo hermano del Señor Jesucristo, preparó camino para la llegada de su primer advenimiento. Ahora, para su segundo advenimiento del Señor Jesús, estamos preparando nosotros. Estamos predicando. No solo esta gente que estamos aquí. Esta casa tiene que llenarse. Amén. Si tú amas a tu prójimo, hagamos todos llenar en esta casa a todos los pecadores. Y esos pecadores serán transformados por el poder del Espíritu Santo y a nosotros nos ganarán. Se santificarán, buscarán al Señor cada día y hoy nosotros enseñamos, mañana ellos nos van a enseñar. ¿Quién vive? Cristo. Hermano, hoy yo les puedo enseñar, mañana ustedes me van a enseñar a mí. Sí, hermano. Yo tal vez si el Señor permitiera, yo de anciano ya no puedo caminar. Ahorita como estoy cojeando un poco, así estoy sentado. Yo tuve mi pastor. Mi pastor cuando éramos niños nos predicaba bastante. Y cuando llegué a ser pastor, mi pastor llegó a ser mi oveja. Mi pastor me decía, Pastor Elías, enséñame más. Pastor Elías, ¿qué quiere decir esto? Me está preguntando lo que era mi pastor. Ahora yo llego a ser su pastor de él. Cuando era de niño, llegaba a mi casa. Antes que empezara la escuela dominical, él llegaba primero. Me decía en su quechua, me decía, Chapra, canta un coro. O sea, Chapra, que es un velludo, era muy velludo yo. Hoy velludo canta una alabanza. Le cantaba una alabanza y me decía, tú eres un profeta de Dios. Ya después nos enseñaba en la iglesia. Pero ahora de grande llegué a ser su pastor de mi pastor. Y como anciano yo lo tenía sentado. Ahí estaba sentado. Pero el pastor que era mi pastor, ahora mi oveja, me dice, Pastor Elías, el Señor anoche me ha dicho, Emiliano, a trabajar, me ha dicho el Señor, dame trabajo, pastor, me dice. Yo le digo, ¿en qué área quiere trabajar, pastor? Me dice, pastor, yo quiero enseñar a los de habla quechua. ¿Sí? Ya. Tú conoces. Entonces ya puse como maestro a los de habla quechua. Y el hermanito con su bastoncito ahí, no me despacito. Ya, para dividir clase, los de habla quechua se van con el pastor Emiliano adentro en la sala. Los de habla quechua iban ahí. Y en quechua entregaban su lección. En quechua entregaban, hermano, todo. Sus textos bíblicos tienen en quechua. Mire, un anciano, ahora para el último momento de su muerte, justo se estuve ahí, allá en mi pueblo. Ahí estuve, sentado en su lado. Me dice, Pastor Elías, léame un versículo y cántame un coro. Le canté un coro, leí un texto bíblico. Apenas cuando estaba yendo por allá, entregó
su espíritu al Señor. Su hija viene corriendo. Pastor, en quechua dice, papá nillacha ushakasquillan. ¿Entienden eso de quechua? Papá nillacha ushakasquillan, pastor, por favor, corriendo me hizo regresar. Hace unos minutos le canté, se lo leí, texto bíblico, y se fue. Contento se fue. Al cielo, mi pastor, hermano. Se fue. Cuanto más, hermano, avanza nuestra edad, cuanto más tenemos que ser fiel al Señor. Amén. Este viejito me hace recordar, hermano, predicando, quería enseñar, hermano. Yo le di su lugar enseñando a los de habla quechua. Él me casó con mi esposa, que estoy aquí, me casó. Y ahora, mira, imagínate, hasta qué punto el Señor nos llevó. Hoy, por eso digo, hoy les enseño a ustedes, si el Señor permitiera, mañana me enseñan a mí. Pero para eso ustedes llénense de la presencia de Jesús. El Señor está buscando, hermano, en este tiempo obreros. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Él dijo, pedid al Señor de la mies para que envíe obreros. ¿Ustedes están orando? No me dejen solamente predicar a mí. Dígame ya, pastor, yo también quiero predicar, úsame, yo quiero pasar al altar. Ya, bienvenido a predicar, le diré. No toda época ustedes van a estar sentados en su banca. Aquí en esta iglesia, después que un año después que enseño, después 2 años, ya lo llamo aquí para que prediquen. Así ha sido siempre. O digo, miento, hermana Edith. A todos le he hecho practicar. Y han predicado. ¿Usted quiere predicar? Sí. Entonces yo me sentaré a escuchar cuando usted predica. ¿Quién viene? ¿Quién viene? A su nombre. Dele fuertes palmas al Señor. Que el Señor me los bendiga, hermanos.